hábitos saludables, ejercicio sin estrés, mejor calidad de vida, nuevos hábitos también. Qué gusto poder entrar en sus hogares y poder bendecirlos con un programa que puede atender algún tipo de necesidad que tenga usted en este momento. Bienvenidos a Viva la Vida, Vívela Bien, Nubia Cañizales con ustedes. Hoy vamos a hablar de la sangre. Tengo como invitado y doy gracias porque en sus múltiples ocupaciones en este momento se encuentra en la Ciudad de la Salud, doctor Carlos Montero. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Nubia, muchas gracias por invitarme una vez más a su excelente programa y poder comunicarnos con la población. Así es, doctor, teníamos mucho tiempo de no vernos, pero siempre lo tuve en mi agenda, así que le tocó hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, doctor, usted es hematólogo. Hoy por hoy hay muchas otras especialidades. ¿Tiene usted otras que ha pasado el tiempo y para conocerlo un poco mejor? La hematología tiene un espectro muy amplio de acción porque atiende pacientes con enfermedades propiamente de la sangre, pero también atiende consultas de otros especialistas porque pues, la sangre es la vida y tiene relación con muchos aparatos y sistemas del cuerpo. Así es que nosotros atendemos enfermedades de la sangre, pero también atendemos las consultas que nos generan médicos de otras especialidades concernientes a enfermedades o cirugías que ellos tienen que realizar. Así que recibimos muchas consultas también. Doctor, si le pregunto, ¿qué estudia exactamente? Claro, la sangre, por supuesto. Explíqueme la hematología, que es un campo hermoso, definitivamente. Sí, la sangre es sagrada. La sangre es un templo que descansa sobre 3 columnas. Esas columnas son los leucocitos, los glóbulos blancos, pues, los glóbulos rojos, que son los que dan la concentración de hemoglobina, y las plaquetas. Uh-huh. Hay enfermedades de la sangre que son por exceso o por defecto. Uh-huh. Voy a dar un ejemplo fácil. En los glóbulos rojos, una enfermedad por defecto es la anemia. Uh-huh. En los glóbulos blancos, una enfermedad por exceso es la leucemia o cáncer en la sangre. Entonces, dependiendo de cuál de las columnas del templo se está resquebrajando, esto afecta la estabilidad del templo, del cuerpo humano. Y así mismo van a ser las manifestaciones del proceso salud-enfermedad en cada uno de nosotros. Así que la hematología se encarga de estudiar todas las enfermedades relacionadas con la sangre. Por supuesto. Ahora, usted lo dijo muy bien, me encantó. La sangre es un templo. ¿Por qué decimos que la vida está en la sangre? ¿Cuál sería su definición? Hay una definición científica y una más holística y espiritual. Uh-huh. La científica se relaciona con que la sangre transporta en un sistema de 2 vías, así como el metro de Panamá, la sangre hacia un destino y la regresa de ese destino hacia el corazón, de forma tal que lleva toda la nutrición, la alimentación, el oxígeno, las proteínas, todo lo que el cuerpo necesita para poder funcionar. Todos los órganos dependen de la sangre, desde el cerebro hasta el dedo chiquito del pie. Así es que esta circulación de esa sangre define la salud de cada uno de nosotros. Uh-huh. También es bien conocido por ustedes que en las escrituras se define que en la sangre está la vida, está el germen del ser humano. Así es que para nosotros la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades de la sangre es una disciplina muy delicada que requiere de mucho estudio y también de calor humano. Qué hermoso, maravilloso. Sí, definitivamente en el ámbito espiritual la Biblia dice que ahí está la vida, pero en el área científica definitivo es un transporte para todo nuestro cuerpo de nutrientes maravillosos, sobre todo el oxígeno, ¿cierto? Así es. Así es. Bueno, doctor, platicando un poco antes de encontrarnos en el programa, quedamos en hablar de enfermedades
que definitivamente tienen que ver con la sangre. Me gustaría que me dé un pantallazo de diversas, cuántas son o cuáles me puede mencionar para que podamos pues analizar alguna de ellas en este programa. Vamos a analizar las tres columnas del templo de la sangre. Primero, los glóbulos blancos. Cuando una persona tiene exceso de glóbulos blancos, habitualmente estas enfermedades son de tipo canceroso. Son las que se conocen como leucemias. También hay otras variedades como son linfoma y mieloma, que son enfermedades por exceso de las células de la sangre. Cuando las células blancas o glóbulos blancos de la sangre están disminuidos, eso se llama inmunosupresión. Son enfermedades caracterizadas por una baja en las defensas. Eso hace que la persona tenga más susceptibilidad a infecciones, porque los glóbulos blancos son los que se encargan de las defensas de nuestro cuerpo. Exacto. Dependiendo de la gravedad, de la extensión de la enfermedad de los glóbulos blancos, así mismo se definen los tratamientos. Habitualmente los tratamientos son de quimioterapia, menos comúnmente de radioterapia y rara vez implican cirugía. Al respecto de la segunda columna, que son los glóbulos rojos, cuando es por defecto se denomina anemia. Todas las anemias no son susceptibles de ser tratadas con hierro. Hay que buscar cuál es el diagnóstico, cuál es el origen de la anemia y en dónde estriba el defecto para poderlo corregir. Es importante que si una persona está anémica, acuda a su doctor y le definan el diagnóstico, porque todo no se va a corregir con hierro ni con vitaminas. Hay algunas anemias que necesitan otros tratamientos. Y cuando es por exceso de glóbulos rojos, eso se llama poliglobulia, la gente, o policitemia, la gente que tiene sangre en exceso, que es menos común. La anemia es mucho más común. Pero hay gente que tiene hemoglobina de 18, 20, 21. Eso definitivamente es excesivo y el paciente también puede tener síntomas por exceso. En la tercera columna, que son las plaquetas, ustedes habrán escuchado, no lo dudo, que las plaquetas tienen que ver con la coagulación, contienen la hemorragia. Si yo tengo defecto en la cantidad de plaquetas o en su función, voy a tener propensión al sangrado. Y por supuesto, ustedes comprenderán que un sangrado compromete rápidamente la salud de una persona. Y si es por exceso, puedo tener exceso de coagulación, lo cual produce embolias y trombosis, coágulos que se ubican en órganos vitales. Entonces, eso para dar un pantallazo un poco amplio, porque si vamos al detalle, hay muchas, de cada una de las 6 que acabo de mencionar, hay particulares enfermedades que se tratan en forma distinta dependiendo del diagnóstico. Bueno, tocando estas 6, doctor, si no las 6, lo más cercano posible, ¿cuáles son las sintomatologías? ¿Cuándo está sucediendo algo con mi sangre y no lo sé? Con los glóbulos blancos habitualmente lo que suceden son infecciones, porque los glóbulos blancos, al desarrollarse en lo que se llama una leucemia, allí lo que vamos a tener es un exceso de glóbulos blancos, un cáncer de la sangre, y eso hace que el paciente empiece a experimentar fiebres altas, infecciones que están fuera de proporción. Por ejemplo, lo que para una persona en un resfriado común o una persona con leucemia se le puede transformar en una gran neumonía que requiera ventilación mecánica, aparatos especiales como son los ventiladores que se usan en las unidades de cuidados intensivos. Altas fiebres, infecciones no controladas o invasión de los glóbulos blancos a diferentes órganos, habitualmente al cerebro. Así que el paciente puede tener alteración de la conciencia, estar somnoliento o incluso convulsionar. En el caso de las anemias, como yo pienso que las anemias son mucho más frecuentes, nuestros conciudadanos manejan mucho más comúnmente los síntomas de la anemia. Fatiga, falta de concentración, cansancio fácil, caída del cabello. En las mujeres, por ejemplo, menstruaciones muy abundantes que son difíciles de controlar, se les mancha la ropa, se les mancha el asiento, tienen que salir de una reunión, incluso a veces la hemoglobina baja tanto que la persona siente que se desmaya. Eso cuando es por
defecto, por disminución del nivel de hemoglobina. Los síntomas tienen que ver mucho con cómo me siento, si me siento fuerte o me siento fatigada. Entiendo. Si siento como que voy como a desmayar. Muy bien. En los que tienen exceso, los que tienen la hemoglobina muy alta, la cara se les pone muy roja, se pone morada y pueden tener fuertes dolores de cabeza y presiones arteriales muy difíciles de controlar. Y a veces la persona piensa que los medicamentos a la presión no están haciendo su trabajo. Y lo que hay que evaluar con el médico es si su nivel de hemoglobina no será excesivo. Y eso se le nota a la persona porque usted le ve la cara muy roja y en casos extremos se le ve hasta amoratada. Qué cosa, ¿no? Interesante. Doctor, sí. sé que vamos a irnos a un cambio, ¿verdad? Me interesa para que los televidentes vayan analizando esto poco a poco. Es muy importante saber. Hoy estamos con el doctor Carlos Montero, él es hematólogo y estamos viendo alguna sintomatología de este tipo de enfermedades específicamente en la sangre. Quédese conmigo cuando estemos de regreso. Viva la vida, vívela bien. En un momento regresamos con... Ya estamos de vuelta con... Ya estamos de regreso, gracias. Gracias por sintonizar. Viva la vida, vívela bien, aquí por Osana Visión. Estoy con el doctor Carlos Montero, estamos hablando de la sangre, muy conocida por él es hematólogo. Gracias, doctor, por sacar su tiempo y compartir conmigo de lo más hermoso de lo que es la sangre en nuestro cuerpo. Ahora bien, estamos hablando de algunos tipos de enfermedades de la sangre. Me imagino que hay muchos otros, doctor. Ahora, sigamos con la sintomatología de la siguiente que me iba a citar. Y el tercer componente importante en la sangre de todos nosotros son las plaquetas, que son unos pequeños fragmentos de células que viajan en nuestra sangre y que son las encargadas, las plaquetas, de cohibir los sangrados. Forman la pared de lo que es el coágulo, la pared que evita que la sangre siga derramándose de alguna herida, de alguna úlcera, de la menstruación, por ejemplo, de un sangrado por la nariz. De que esto se controle depende de las plaquetas, de su número y de su función. Entonces hay personas que tienen defectos de plaquetas disminuidas, eso se llama púrpura, cuando una persona tiene plaquetas muy bajitas. También habrá que investigar si una persona tiene plaquetas muy bajitas porque también tiene un cáncer de la sangre. O también hay una enfermedad hereditaria que pasa de padres a hijos que se llama hemofilia, de la cual algunas personas tienen referencias porque se le llamaba la enfermedad de la realeza, porque en las casas reales europeas hubo casos muy famosos de esta enfermedad, de hemofilia. Pero no hay que ser de la realeza para tener hemofilia. En Panamá nosotros tenemos hemofilia en varios grupos humanos. El más famoso de todos es el grupo de personas que viven en las provincias de Los Santos y Herrera, que por las características históricas y geográficas permanecieron mucho tiempo aislados del resto del país y por lo tanto la hemofilia se concentró en esas áreas. Entonces para nosotros es importante la historia, si estas hemorragias se dan desde la infancia y si la persona procede de estas áreas, las posibilidades de que tenga hemofilia son muy altas. Entiendo. Existen otras enfermedades por plaquetas que por exceso y estas personas tienen muchas plaquetas. Estas personas en vez de sangrar lo que hacen es que coagulan su sangre fácilmente y pueden tener lo que ustedes han escuchado por ahí,
que se llaman embolias o trombosis, incluso infartos o derrame. Así que el exceso o el defecto en la cantidad o en la función de las plaquetas también produce síntomas severos. Doctor, ¿este tipo de enfermedades son hereditarias? ¿O cuál de las enfermedades de la sangre pueden ser o son hereditarias? Tenemos de dos tipos. Como bien menciona Nubia, hay hereditarias y hay adquiridas. La mayoría son adquiridas a lo largo de la vida. Se desarrollan en algún momento de la vida y entre más edad se gana, más posibilidades de tener enfermedades de la sangre existen. Porque así como todos los órganos y sistemas, las piececitas de nuestro cuerpo, como las de un automóvil o las de una computadora o un celular, a medida que vamos ganando edad, así como estos dispositivos inanimados, el cuerpo humano también se le puede ir dañando el chip, que es lo que llamamos el ADN de nuestro cuerpo. Puede ir presentando defectos y eso se puede traducir en diferentes enfermedades, entre esas las de la sangre. Con menos frecuencia, las personas pueden heredarlo de sus padres. Entonces, en estos casos, lo característico es que estas personas presenten las enfermedades que acabo de mencionar desde muy temprana edad, desde bebés, desde 6 meses en adelante empiezan a presentar síntomas. Esas son las heredadas, como la hemofilia que mencioné, o una muy frecuente en nuestro país, que es la anemia de células falciformes. La anemia falciforme es bien prevalente para más y también se hereda de padres a hijos. Muy bien, doctor. Hay veces que hay personas, voy a hacer un paréntesis, que dicen, bueno, me salió un nacido, me salió en esta parte del cuerpo, muy doloroso, debe ser sangre sucia. ¿Existe eso? Es una forma un poco folclórica de ilustrar o de describir lo que sucede en el cuerpo humano. No está tan lejos de la realidad, pero más que sucia, es una manifestación de que algo en nuestro cuerpo está mal, está funcionando mal. Y por supuesto, si la sangre es la que lleva y trae todo, lo bueno, pero también lo tóxico, lo que no está bien, va a aflorar en alguna parte de nuestro cuerpo alguna manifestación de esa toxicidad. Un nacido habitualmente es una infección a nivel de la piel y esto traduce infección por alguna bacteria, de estas que se conocen como estreptococos o estafilococos, que van produciendo una infección que incluso puede abscedarse y hacer pus, que es lo que caracteriza a un nacido. Puede ser una cosa totalmente benigna, pero si se va haciendo desmesuradamente grande o difícil de controlar, puede traducir a una enfermedad de fondo grave, entre esas enfermedades de la sangre. Si ese nacido se ubica en un ganglio, lo que en el argot de nuestros campesinos se llamaba una ceja, eso puede ser un ganglio de nuestro sistema linfático que está manifestando enfermedad. Y pues eso puede ser un linfoma, que es un tumor maligno, un cáncer de los ganglios linfáticos. Y esto también es de origen hematológico o tiene su origen en la sangre. Interesante, muy interesante. Doctor, obviamente usted es hematólogo, pero tiene mucho que ver. ¿Cómo nos puede explicar esto de las personas que tienen venas varicosas? La importancia que tiene el que la sangre corra y fluya libremente por todo el cuerpo. No estamos hablando con un cardiovascular, obviamente, pero es parte de lo suyo, la sangre. Cuán importante que ella tenga un libre acceso por todo el cuerpo, pueda de las piernas volver al corazón y dar su recorrido. Cuán importante es el fluir de la sangre. Sí, de hecho trabajamos muy de la mano, muy de cerca con los cirujanos vasculares periféricos, las personas que se encargan de vigilar y también tratar las enfermedades relacionadas con la circulación son los cirujanos vasculares periféricos, y en la medida que esa circulación está más afectada a un nivel más central, por ejemplo en el corazón o en sus válvulas, ahí estamos hablando de cirujanos cardiovasculares. Exacto. Ustedes saben, son los que operan corazón abierto cuando las personas tienen problemas de infarto. Por supuesto que tenemos que trabajar muy de la mano porque ellos mismos trabajan sobre la circulación de la sangre y nosotros los hematólogos los apoyamos porque nosotros trabajamos sobre el contenido de la sangre, sobre la estructura de la sangre. Una vez que ellos establecen el diagnóstico de un problema de circulación,
Habitualmente nos consultan para que preparemos al paciente o mediquemos al paciente en el en el intraoperatorio y en el postoperatorio para garantizar que esa sangre fluya, que no se coagule, que no se forme un trombo o una trombosis o una embolia. Y eso habitualmente lo logramos con medicamentos que contrarrestan la anticoagulación, los conocidos anticoagulantes como la warfarina o la heparina, o los antiagregantes como la aspirina, que es la más conocida de todas. Cuando a una persona, referente a lo que me acaba de decir, me surge, cuando una persona ya adulta le dicen que es bueno que ya de por vida tome una cardioaspirina, ¿qué está buscando ese médico con la sangre? Sí, esto va a depender del diagnóstico por el cual se le está indicando de por vida que tome un medicamento. La causa más habitual, más común, por la cual a una persona se le indica una aspirina es porque o ha tenido ya un infarto, uno o más infartos, esperemos que solamente uno, ¿verdad? Ok. Y eso es para evitar que la sangre en las arterias coronarias, las arterias que rodean el corazón y lo alimentan, que no se forme un coágulo, una trombosis y no se ocasione un infarto, lo que conocemos como un infarto agudo de miocardio. También un infarto es cuando un órgano se queda sin oxígeno, no nada más el corazón. También podemos tener infarto a nivel cerebral. Así que las personas que han tenido lo que se conoce como un derrame pueden también necesitar del uso de aspirina o de incluso de anticoagulantes. Así es que va a depender del diagnóstico, si el infarto es cerebral, si es cardíaco, puede haber infartos en otras áreas, menos comúnmente, pero también otros órganos, un riñón, un ojo y sucesivamente. En esos casos te necesitas contrarrestar la coagulación para garantizar la circulación en esos órganos. Así que el medicamento que se vaya a emplear en la estrategia va a depender del diagnóstico y el órgano afectado. Claro, claro, muy bien. Gracias, doctor. Estamos con el doctor Carlos Montero, él es hematólogo, un médico internista igualmente, y estamos hablando de la sangre. Qué interesante. Muy poca pensamos en ella hasta que nos envíen a hacer un examen de sangre, un laboratorio. Y le perdemos el cuidado hasta que nos leen cómo está el azúcar, cómo está la glucosa, cómo está el colesterol, en fin, triglicéridos. Pero muy lindo el programa, muy lindo los detalles que estamos platicando con el doctor. Nos vamos a un cambio. Cuando estamos de regreso, tengo más temas, más preguntas para el doctor Montero. En un momento regresamos con... Ya estamos de vuelta con... Está con nosotros el doctor Carlos Montero. Doctor, bienvenido nuevamente. Doctor, pues la persona no invitada, el estrés, el cansancio, el sueño, ¿interfieren de alguna u otra manera con la sangre? Sí, definitivamente. Fíjate, Nubia, que está bien comprobado que el no dormir bien, no dormir las horas requeridas, está directamente relacionado con las enfermedades, más comúnmente con la hipertensión arterial, que también tiene que ver con la sangre. Si usted no duerme las horas necesarias, la presión no se le va a controlar, la presión arterial no se le va a controlar, no importa qué medicamentos esté tomando. Así que es importante tomar su tiempo
para descansar y para otras actividades que no sean solamente trabajar. Exacto. El estrés negativo, la tristeza, el agobio, el enfado, también tienen su repercusión negativa sobre la sangre. Las personas que tienen emociones negativas van a tener afectación del sistema inmunológico, del sistema de las defensas, y también viajan en la sangre a través de los glóbulos blancos. Así es que le recomendamos a nuestros pacientes que busquen ese apoyo familiar, esa paz espiritual, esa estabilidad emocional a la par de los tratamientos, porque le podemos dar cualquier tratamiento, pero si no liberan su estrés y no están apoyados, las posibilidades de que la terapia funcione son menores. Doctor, hay personas que viajan y de repente les sorprende un coágulo en la sangre, pero antes habían vivido normal, obviamente desconocían que por las horas tan estáticas en su posición, tan inerte ahí, esto suscita, porque esto en su gran mayoría es una sorpresa de lo que ya habíamos platicado en el anterior bloque. Sí, sabemos que hay una tríada que llama a la forma. Una tríada es un componente de tres puntos, ¿no? Que llaman a la coagulación de la sangre, que son la inflamación, la estasis venosa, y esta tríada, si uno no toma precauciones, afecta directamente a la circulación y puede propiciar la trombosis. Cuando uno viaja, el ejemplo más clásico es en avión, pero también si viaja usted, por ejemplo, en un auto al interior, una distancia considerable, es recomendable, independientemente del medio de transporte, que haga paradas y movilice las extremidades, sobre todo las inferiores, las piernas, para evitar que se formen coágulos. La mayoría de las trombosis o problemas de la coagulación de la circulación se pensaban que son adquiridos, por ejemplo, por un viaje o por una cirugía y quedé con un yeso o quedé con una posición en cama mucho tiempo. Eso se sabe que produce la coagulación. Actualmente, fíjate, Nubia, que sabemos que hay también problemas hereditarios de coagular en exceso. Eso se llama trombofilia, al opuesto de la hemofilia que mencionaba hace un rato. Así que las personas que tienen problemas de coagulación inexplicables, que no se pueden atribuir ni al estar inmóvil o al haber sido operado o al haber estado enfermo, deben ser estudiados a ver si tienen alguna carga genética hereditaria de sus padres que les promueva la coagulación de su sangre. Mencionabas hace rato algo muy importante. En la medida en que tenemos más acceso a los laboratorios, de una forma rutinaria, los diagnósticos se están haciendo más temprano. Qué bueno. Porque el primer examen que se manda es el hemograma. Bueno, usted lo acotó, usted lo citó. ¿Cuán importante es hacernos un examen de sangre 1 o 2 veces al año, pero obviamente que ustedes refieran? Porque si nosotros nada más nos vamos a hacer lo que es glucosa, colesterol, triglicéridos, ustedes mandan muchas otras cosas, TSH, hormonas infinitas. Cuán importante es ir al médico y que ese examen no los requieran, ¿cierto? Sí, es importante tener un médico de cabecera, el médico que lo conoce a usted y que solamente lo ve entrar por la puerta de su consultorio y se da cuenta si usted viene bien, si viene bien o viene mal, o viene por una cita de rutina. Ese médico de cabecera debe conocerlo usted desde la cabeza hasta los pies y saber cuál es la evolución suya, tanto desde el punto del examen físico como de sus laboratorios. Eso es importante porque así mismo será la interpretación de los laboratorios. Claro. Muchas veces las personas llegan estresadas porque aprovecharon una oferta que se encontraron en algún medio de comunicación o por generación espontánea fueron al laboratorio y se ordenaron ellos mismos unas pruebas. Y cuando vienen los reportes, están estresados porque ellos mismos se metieron en un problema, en una charca, y ahora no saben cómo salir de allí, porque ahora con esos reportes, ahora yo qué hago. Exacto. Y a veces hay interpretaciones erróneas y la persona se puede hasta estresar o enfermar solamente viendo unos reportes que quizás no tengan significado clínico o no sean tan graves como ellos lo interpretan. Tienen que ser interpretados por profesionales de la salud, preferentemente médicos.
O sea que lo mejor es ir primero al médico y que el médico nos diga qué tiene que observarse en la sangre, ¿cierto? Claro, primero una historia clínica, a ver, señora, señor, ¿por qué viene usted? ¿O qué desea usted? ¿O usted viene a un chequeo de salud? Lo examinas, tienes que examinar bien al paciente, sin ropa, presión arterial, temperatura, todo, ocultarlo bien. Y después de eso, en base a la historia del examen físico, usted indica a los laboratorios como médico que usted considera que necesita y usted como médico sabrá qué hacer con esos resultados cuando regresen esos reportes. Y podrá explicarle al paciente la importancia, las razones por las cuales le indicó esas pruebas y la importancia de esos resultados en su vida. Y hablando de resultados, lo que arrojen nos permitirá ser donantes o no. ¿Cuán importante hoy por hoy, doctor, es ser donador de sangre o la donación de sangre? Muy importante, hemos tocado ese tema también en entrevistas previas y agradezco que lo hagamos porque la donación de sangre no es un tema de salud, de salud de enfermedad. La donación de sangre ya es un tema cívico, un tema de conciencia ciudadana que repercute en la salud porque el recurso sangre se utiliza con personas enfermas. Pero en realidad la dotación de sangre de un país depende de la educación de su población y de su conciencia ciudadana. Si estamos hablando de este tema ahora es porque a pesar de todos los avances científicos, todavía necesitamos de la sangre de los hermanos para poder sacar a ciertas personas en sus estados de gravedad. Actualmente una persona que necesita algún tipo de transfusión está significativamente enferma, porque si tú no puedes con la propia sangre y necesitas de sangre de otras personas es porque estás severamente enfermo. Claro que sí. Doctor, hay muchas personas, con todo respeto, tatuadas. ¿Son personas que pueden donar sangre? Sí, mira, actualmente se ha abierto mucho el compás, por supuesto por muchos motivos. Primero porque el tatuaje ya es una cosa que está de moda, ya no es algo que prejuicia a las personas. Así es que se ha abierto ese compás. Habitualmente se tenía mucha precaución porque muchos años atrás, en 1981, las personas se infectaron por el uso de agujas infectadas y eso hizo que el tatuaje tuviera esa mala fama, pero ya actualmente eso ha avanzado mucho. Actualmente sabemos que si una persona se ha puesto un tatuaje, puede donar por precaución 6 meses después, sobre todo por el uso de agujas. Pero sí, donar sangre cada vez se hace más inclusivo, no discriminatorio. Se invita más a las personas a acercarse y se trata de invitarlos, de ser inclusivos, porque como mencioné, es un tema social, un tema de ciudadanía. Y yo creo que en Panamá hemos avanzado bastante en ese sentido, gracias a las diferentes campañas de educación que se han hecho. Sí, y se siente una satisfacción, lo digo porque soy donante. Antes de irnos a un cambio, definitivamente donar sangre, pues es vida. Salvamos vidas al donar sangre. Muy bien, vámonos a un cambio, doctor. Cuando estemos de regreso, algunos otros detalles. Retomaremos el tema de donar sangre. Quienes, obviamente se hace un examen de sangre. Los que hemos donado sangre nos han hecho un examen de sangre para ver si somos pues aptos para tal. Vamos a aclarar eso con el doctor y otros detalles muy importantes para finalizar el programa. Quédese con nosotros. En un momento regresamos con... Ya estamos de vuelta con...
¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Muchas gracias por el tiempo que han permanecido a través de Osana Visión y en este su programa Viva la Vida, Vívela Bien, con esta su servidora Nubia Cañizales. Estoy con el doctor Carlos Montero, hematólogo, médico internista. Doctor, retomo brevemente lo del tema de donar sangre. Definitivamente a todos nos hacen un examen de sangre a ver si somos aptos. ¿Qué investigan ahí, doctor? Digamos, los mismos elementos que describíamos al principio de la entrevista, que los glóbulos blancos estén dentro de los límites normales, que el nivel de hemoglobina sea el adecuado y que el número de plaquetas sea el. Fíjate que a pesar de los exámenes que hacemos, lo que más apreciamos y lo que más evaluamos cuando se acercan las personas a hacer su ofrecimiento es por qué vienen a donar. Si la persona viene en afán de donación voluntaria, altruista, las posibilidades de que sea aprobada son mucho mayores que si el donante viene porque le pagaron para no, claro, Nosotros claro. combatimos muchísimo actualmente la donación remunerada y tratamos de apoyar a todos los pacientes para que sus familiares no tengan que pagar por donar sangre. Claro, claro. Porque definitivamente es un tema de civismo. Así es que la intención del donante es lo más importante para nosotros y hacemos todas las pruebas. También hacemos pruebas de enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y Chagas, la enfermedad de Chagas. Muy bien. De encontrarse estas, por supuesto que no pueden donar. ¿Lo qué? De encontrarse estas enfermedades, no pueden donar. Sí, exacto. Si se encuentra cualquier vestigio, ni siquiera se ha comprobado. Si se encuentra cualquier vestigio de alguna de estas pruebas, la sangre definitivamente no se puede usar y tenemos que notificar a la persona que hizo su ofrecimiento que hubo una prueba reactiva para que pueda acercarse a su médico, porque en banco de sangre pues hay médicos, pero nosotros no tenemos ese alcance de interrogar, examinar al paciente y tomarnos el tiempo para hacer el diagnóstico. Así que lo derivamos a alguna especialidad dependiendo de la prueba para que se compruebe su situación médica. Muy bien. Doctor Carlos, ¿qué hábitos sencillos nos pueden ayudar a tener una sangre sana? Importante los hábitos y la higiene de salud. Lo más importante es tener una alimentación balanceada, adecuada. Me imagino que aquí en Viva la Vida, Viva la Bien han tocado ya esos temas, cuáles son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. La alimentación entre más sana y sencilla es mejor para todo el organismo y sobre todo para la sangre. Suficientes proteínas, suficientes vitaminas y minerales para que esa sangre sea sana. Y luego el ejercicio físico, aunque sea un poquito, nadie está esperando que usted ahora se convierta en crofitero de la noche a la mañana. Basta con que usted sude un poquito y que ese ejercicio físico sea placentero para usted, para que su organismo se mantenga saludable y la sangre circule mejor. Claro, claro. Doctor, ya para ir finalizando, los tipos de sangre o el tipo de sangre más difícil de encontrar. ¿Por qué? El tipo de sangre más difícil es el AB negativo. El tipo de sangre más común es el O positivo. Sin embargo, fíjate, Nubia, que independientemente de si es común o si es raro el tipo de sangre, lo importante es que tengamos sangre en los bancos de sangre. Si nosotros tenemos sangre en los bancos de sangre, podemos hacer las conversiones para que una persona que tenga un tipo de sangre, entre comillas, raro, se pueda salvar o se pueda dar el soporte que necesita con los otros tipos de sangre que nosotros denominamos alternativos. ¡Qué bien! Sí, así es que mientras haya sangre, independientemente de los tipajes, nosotros podemos hacer algo. Los especialistas le ayudamos al paciente y le proveemos lo que necesita. Mire, doctor, que eso es nuevo para mí. Bueno, quizás los televidentes saben, pero yo aquí aprendo. Con razón, si alguien necesita un tipo de sangre X, pero si yo doy la mía B positivo, estoy ayudando. A veces me preguntaba, pero ¿cómo si no es la que necesitan? ¿Cómo hacen ustedes? Yo también soy B positivo, gracias por mencionarlo. Bueno, ya sabemos, ¿ok? Bueno, es tan científico que me lo puede explicar cómo hacen, ¿verdad? Para lo que pasa es que nosotros hacemos varias pruebas. Varias pruebas en banco de sangre y a través de unas pruebas de determinación que nosotros
denominamos de anticuerpos, yo puedo saber si una persona no ha hecho anticuerpos, que es la mayoría de la población que no ha hecho anticuerpos. Yo le puedo poner una sangre de otro tipaje siempre que la prueba cruzada me salga. La prueba cruzada es cruzar al paciente con el donante. Si me sale negativa, yo puedo proceder, pero tengo que estarlo vigilando. Tengo que vigilar a ese paciente que le puse un tipo de sangre alternativo, o sea, no su propio tipaje de sangre, sino otro tipaje porque no tenía en ese momento el banco de sangre el específico para él, y hay que tenerlo monitoreado en el hospital hasta que ya se le dé la sangre. Fíjate que la mayoría de las personas la acepta bien, la acepta bastante bien. Qué bien. Qué bien. Fíjate si la providencia es tan grande que permite eso, que permite que una mujer conciba un hijo de un hombre que no es nada de ella, es su esposo, pero su tipaje de sangre puede ser distinto, o que permite que una persona reciba un órgano de otro ser humano y lo tolere, ¿no? Pero para eso hay que dar No, por supuesto, ustedes esperan, observan, ¿verdad? Doctor, ya para finalizar, se me viene a la mente, encontramos a alguien en una cortada, algo que podamos resolver, porque si es muy grande, pues no lo hacemos, nos cortamos, porque siempre dicen aprieten. ¿Qué pasa ahí en al apretar? Apretar y para, a veces. Y a veces dicen que eso va con la luna. Hábleme de esto. Sí, es cierto, hubo muchas creencias folclóricas de que por la luna, o que si tú buscabas la mano de una señorita virgen y la ponías ahí y hacía compresión, coagulaba la sangre mucho más rápido. En realidad lo que importa es la compresión, porque la compresión, apretar el vaso sanguíneo con nuestras manos, con un paño, con un pañuelo, es la primera fase de que la sangre coagule normalmente en nuestro cuerpo. Entonces, primeros auxilios, esa primera medida es definitivamente muy valiosa. O aplicar un torniquete, por ejemplo. Esa es la primera fase de la coagulación de la sangre. Luego vendrán las plaquetas, luego vendrán los factores de coagulación y otras cosas más complejas. Y pero van a ayudar. Fundamental. O sea, la presión ayuda a que las plaquetas, los factores de coagulación vengan. Hagan su trabajo después. Qué bien. Sí, porque siempre apretamos y todo, pero a veces es bueno saber por qué. Pero, doctor, ha sido muy agradable platicar con usted sobre algo tan importante, porque sin sangre no podemos vivir. Eso es una realidad, ¿cierto? Así es. ¿Cuál ha sido una de sus mayores satisfacciones, doctor? Siendo hematólogo, tiene muchos años, pero hoy por hoy hay tantos avances tecnológicos y todo, pero ¿cuál ha sido una de sus mayores satisfacciones? Tengo 25 años de ser hematólogo y puedo decir que hay dos grandes satisfacciones en mi vida de médico profesional. La primera es combatir la muerte, preservar la vida, ver ese alivio en el rostro de una madre, en el rostro de una esposa, cuando ve que su familiar, su hijo, su esposo, su nieto, su abuela salen adelante. Eso no hay cheque que pague esa satisfacción. Y la otra satisfacción es ayudar a crear vida en las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo. Cuando estos niños vienen a mi consulta, que ya hay de 20 años o más, eso me produce una infusión de alegría y de entusiasmo que no la da ninguna venoclisis, Nubia. De verdad que sí. Doctor, ha sido un agrado volvernos a encontrar dentro de sus múltiples ocupaciones. Gracias. No sabe el bien que ha hecho a miles y miles de personas en Panamá y en el mundo entero que están a través de la www.osanavision.com. Un día lo invito a la radio, que tenga tiempo. Lo haré como 3 semanas o antes. Ahí estaremos. Como no, Dios le bendiga. Gracias mil por ustedes habernos acompañado en esta cálida conversación con un médico que interrumpe todo lo que se pueda interrumpir. No, claro, una urgencia que me ha pasado y hemos tenido que cancelar grabación para que esté con nosotros y en el día de hoy hablar de la sangre. Hay que conocer de todo y para eso estamos. Que Dios les bendiga. Gracias. Vívanla bien.